Vamos a mirar algo vamos a meditar un rato en la palabra de Dios, en el Evangelio, y vamos a hablar hoy, si oyeres hoy su voz. Si oyereis hoy su voz. Y como base bíblica tenemos la carta de los Hebreos, capítulo 4, versículo 7, que dice: otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Te digo esto, amigo y hermano que me oyen en esta hermosa mañana, 25 de agosto del 2025. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. No endurezcas tu corazón. La Biblia nos está hablando aquí de un corazón endurecido, de un corazón que no oye la voz de Dios. ¿Y qué es tener un corazón endurecido? Pues la palabra endurecido quiere decir algo fuerte, algo impenetrable, algo que no se puede penetrar. Una roca no se puede penetrar porque es muy dura, tiene mucha dureza. Un tronco de un árbol, el corazón de un árbol es muy difícil de penetrar porque tiene mucha dureza. Pero ¿qué es tener un corazón endurecido? Porque la Biblia nos habla: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Eso quiere decir que el corazón, a pesar de sentir, de amar, de entristecerse, de ser blando a ciertos estímulos, a ciertas cosas, a veces, tristemente, a la voz de Dios, el corazón se endurece, el alma, la conciencia se endurece. Entonces, ¿qué es tener un corazón? ¿Qué es tener o qué es estar con el corazón endurecido? Entonces el texto nos habla algo del oír y podemos entender que un factor de tener el corazón endurecido es no querer oír la voz de Dios o rehusarse a oír la voz de Dios o de lleno no oírla. Ese sería un factor muy importante del endurecimiento del corazón, porque nos habla de si oyeres hoy su voz. El Señor habla de muchas formas y de muchas maneras, pero el hombre a veces no quiere oír. El pecado no lo deja, o simplemente el hombre endureció su corazón para no obedecer y no oír la voz de Dios. Y eso es muy triste. Otro factor de tener el corazón endurecido es tener un corazón no arrepentido, es tener un corazón que no se arrepiente de su maldad, es tener una conciencia que sabe que lo acusa de pecado, pero que aún así endurece su corazón para no oír la voz de Dios y para no arrepentirse. Y el no arrepentirse es desobedecer la voz de Dios. Y este es otro factor importante. Desobedecer la voz de Dios es otro indicio de que la persona dispone de un corazón endurecido hacia la voz de Dios. Y esto nos habla el apóstol Pablo a la carta de los Romanos 2:5, diciéndonos lo siguiente: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido acumularás ira para el día de la ira. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Aquí se nos habla otra vez de la dureza del corazón y se nos habla del no arrepentimiento de las personas. No tener un corazón arrepentido es
no ser obediente a la voz de Dios. Es no oír y no querer oír la voz de Dios. Y por último, no creer a lo que Dios nos está diciendo. Y esto es algo muy grave y muy complicado, porque los cristianos vivimos por fe. Somos salvos porque creemos que el Señor nos ha salvado. Somos perdonados porque creemos que el Señor nos ha perdonado. Y nos arrepentimos porque en ese momento creímos que el Señor nos perdonaría de nuestros pecados, nos daría una vida nueva. Pero tristemente hay personas que no creen a la voz de Dios, que no pueden creer que tengan que arrepentirse de lo que han hecho, que a pesar de que viven en fornicación, de que le hacen culto a un ídolo, de que viven en adulterio, de que hacen hechicería, no se arrepienten y saben que está mal, pero prefieren seguir en lo malo antes que arrepentirse y reconocer que el Señor es el Dios eterno. Entonces, en pocas palabras, los que no obedecen a Dios, los que no se arrepienten, los que no oyen la voz de Dios, es porque tienen un corazón endurecido. Y la base bíblica que tomamos nos dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. La Biblia nos muestra un ejemplo de lo que es tener el corazón endurecido. Y este es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, en los capítulos 16 y 17, podemos tomar un poco antes de esos capítulos un contexto de lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Dios los había librado del yugo de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y los había hecho pasar el Mar Rojo, les había dado victorias, los iba acompañando poco a poco, les había puesto un líder para que guiara al pueblo. Y también, pues Dios los acompañaba siempre. Y el pueblo estaba seguro, el pueblo seguía avanzando, pero llegó un momento en el cual el pueblo se quedó sin comida, se quedó sin agua, y algunos renegaban de lo que decían, que era preferible quedarse en Egipto, vivir esclavos pero con su comida y su agua, y no en el desierto para perecer. ¿Y qué pasa con esto? Que el pueblo comenzó a renegar y a caer en incredulidad de lo que Dios les había dicho, cometiendo un agravio que el Señor se enojó con ellos más o menos por 40 años. Y eso es por endurecer el corazón a la voz de Dios. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. No endurezcamos nuestro corazón a la voz de Dios, como en la propiciación, dice en el libro de Salmos. Mire lo que dice en el libro de Éxodo 17:7. Y llamó el nombre de aquel lugar Mashab y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros? El pueblo de Israel cometió el agravio de decir o de preguntarse, dudando si Jehová estaba con ellos. En pocas palabras, diciendo que Jehová no estaba con ellos, porque no tenían agua, porque no tenían comida, y se estaban quejando de lo que Dios les había dado. Y por eso Dios se enojó con ellos. Por eso se agravó la ira de Dios contra ellos, que duró 40 años. 40 años para Dios, pues es poco, pero para los israelitas que estaban en el desierto, fue un enojo muy grave. ¿Por qué? Porque tentaron a Jehová. Porque quisieron poner a prueba a Jehová, preguntándose: ¿está Jehová con nosotros? Cuando Dios antes les había dicho que iba a estar con ellos. Cuando a través de Moisés Dios les había demostrado que estaba con ellos. Pero aún así, el pueblo de Israel endureció su corazón
y no quisieron oír la voz de Dios. No le creyeron a lo que Dios les había dicho y antes lo tentaron, diciendo, ¿está Jehová con nosotros? Y esto puede pasar ahora con nosotros, con las personas que vivimos en este tiempo contemporáneo. La palabra de Dios es predicada por todos los medios. Ha llegado hasta lo más recóndito de la tierra, hasta de pronto donde no hay internet. Pero aún así las personas persisten en no escuchar la voz de Dios. Aún así las personas persisten en no querer oír lo que Dios les ha dado. Y esto es algo muy complicado y muy grave, porque Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, diciéndole a los hombres que Él es el que salva, que Él es el que perdona, pero los hombres siguen endureciendo su corazón. No quieren oír la voz de Dios. No quieren oír el mensaje eterno. No quieren obedecer los mandamientos del Dios viviente. Endurecen el corazón. En Hebreos 3:19 nos dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Aquí nos está hablando acerca del ejemplo que nosotros citamos. Muchas de esas personas que renegaron contra Dios no pudieron entrar a la tierra prometida. De esas personas que no le creyeron a Dios, que cayeron en incredulidad, que cayeron en endurecimiento del corazón, no pudieron entrar en el reposo, no pudieron entrar en la tierra prometida. Pero no nos dice porque Dios no quiso o porque se murieron antes, no. No pudieron entrar y el texto lo deja claro, a causa de la incredulidad. Un factor importante de la dureza de corazón de las personas es la incredulidad. Y en medio de muchos cristianos, de muchas personas que han escuchado la palabra de Dios, se sigue mirando incredulidad en los corazones. Se sigue mirando que las personas no quieren creer a la voz de Dios. Que Dios les está diciendo que estará con ellos hasta el fin del mundo, pero no lo creen. O les parece increíble que Dios vaya a estar con ellos todos los días. Pero Dios lo prometió. Y Dios no retarda sus promesas, así como algunos lo tienen por tardanza. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni tampoco para que se arrepienta. Dios no miente, Él es fiel a su palabra. Entonces la incredulidad es un factor importante de las personas que tienen endurecido el corazón. Por eso yo te invito, mi hermano y amigo, a que si tú tienes de pronto alguna raíz de incredulidad, en el nombre de Jesús, te despojes de ella. Le pidas al Señor Jesucristo que te dé fe, que te ayude a confiar en cada instante y en cada momento a Él, porque es necesario que le creamos. Porque dice la Biblia, porque el que se acerca a Dios es necesario, dice, que crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Es necesario que nosotros creamos que nuestro Dios está con nosotros, que nuestro Dios estará con nosotros hasta el fin del mundo, que no importa lo que haya pasado hoy y no importa lo que vaya a pasar mañana, lo importante es que Dios está y estará con nosotros hasta el día en que nos muramos. Y si nos morimos, como dice el apóstol Pablo, para el Señor vivimos. Y es mucho mejor porque es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Entonces, creamos a la palabra de Dios. Creamos a lo que Dios a nosotros nos ha dicho, a lo que Dios nos ha prometido. Si nuestro Dios a nosotros nos dice que nos ha perdonado, pues es necesario que nosotros creamos a lo que Él nos está diciendo. Creamos que de verdad Él nos ha perdonado.
El tener dureza en el corazón e incredulidad simplemente es tener endurecimiento del corazón. Es tener incertidumbre en el corazón, porque no estamos creyendo en Dios y de pronto estamos creyendo en otra cosa que no es Dios. Porque estamos poniendo el fundamento sobre las cosas del mundo y no sobre el fundamento que es Cristo. Creer en Dios es tener seguridad, es tener un fundamento sólido para nuestra vida. En Hebreos 4:6 nos dice: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otro factor importante del endurecimiento de corazón es la desobediencia. A muchas personas se les predica el evangelio muchas veces. Asisten muchas veces a los cultos, se los invita a cenas evangelísticas, se los invita a cultos evangelísticos, a cultos que de pronto, por decirlo así, son hechos para ellos, para que las personas, esos amigos, oigan el mensaje eterno. Pero ¿qué pasa? Simplemente la dureza del corazón los hace no obedecer la palabra de Dios. Pueden estar escuchando el evangelio 2 años, 3 años, 1 año, yo qué sé, pero simplemente no la quieren obedecer, porque ya pudieron escuchar todo lo posible, pero aún así no obedecen el evangelio de salvación. Entonces es un factor muy importante la desobediencia, y nosotros también, como cristianos, debemos obedecer los mandamientos de Dios, debemos obedecer su palabra. Si Cristo nos dice que no hay otro Dios, pues debemos obedecer. No hay otro, solamente es Jesús, el único y verdadero Dios. Debemos obedecer y creer. Porque el obedecer también está creer. Yo obedezco porque le creo a Dios. Así no entienda, yo le obedezco porque le creo, porque confío en el Señor. Entonces, la desobediencia es un factor muy importante por el cual muchos no van a poder entrar en el reposo. En su tiempo para Israel el reposo era la tierra prometida. Era esa tierra que fluía leche y miel. Pero para nosotros el reposo es la Nueva Jerusalén. Son las bodas del Cordero. Y muchas personas no van a entrar a ese reposo por desobediencia, por no creer al Evangelio, por tener el corazón endurecido. Simplemente por eso. Y muchas personas ya no van a entrar porque ya se murieron. Otras personas están oyendo. Y tú, mi amigo, si oyes este mensaje, si oyes el mensaje de salvación, te invito a que obedezcas la voz de Dios. A que no endurezcas tu corazón como en la propiciación. No endurezcas tu corazón ante el mensaje eterno de salvación. Es importante que le creamos. Es importante que nosotros, como hijos de Dios, le obedezcamos. Y también como criaturas de Dios, le obedezcamos a lo que Él nos ha dicho. Hebreos 4:2 nos dice lo siguiente: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Creer es muy importante. Cuando creemos quiere decir que no tenemos el corazón endurecido ante la voz de Dios, que le vamos a obedecer sin importar qué pasará, que vamos a creerle sin importar lo que estemos pasando, que vamos a confiar en Él por encima de y a pesar de, seguiremos confiando en el Señor. Como dice el Salmo, yo me acosté y dormí porque Jehová me sustentaba. O como dice el otro Salmo, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. O como dice el apóstol Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque tiene buen cuidado de vosotros.
Confiar en el Señor, echar las cargas al Señor, es confiar en el Señor. Es creer en lo que Él nos está diciendo. Confiar en el Señor es que nosotros le echemos nuestras ansiedades a Él, porque sabemos que Él sí nos puede ayudar. Entonces, el escritor a los Hebreos nos aconseja lo siguiente. Hebreos 4, 11 y 12. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Qué triste sería, o qué triste es, que las personas que oyen el Evangelio, que lo han oído y que incluso han sido hermanos, algún día dejaron de oír la voz de Dios. Algún día endurecieron el corazón de Dios y tristemente se murieron en su desobediencia. Qué triste es también para otras personas que siguen oyendo el Evangelio, que siguen con vida, que el Señor les sigue dando ese don, ese regalo que es estar con vida, pero que aún así no creen y no quieren obedecer el Evangelio. Qué triste es todo eso. Obedezcamos, mis hermanos y amigos, la palabra de Dios. Obedece, amigo, lo que el Señor a ti te está mandando. Si el Señor te dice que te arrepientas, no es porque tú le caigas mal al Señor. No es porque todo te lo estén echando a ti. No, es porque el Señor a ti te ama mucho y quiere lo mejor, absolutamente lo mejor para ti. 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. Así es la palabra de Dios. Penetra el corazón, penetra la conciencia. Y cuando la palabra de Dios hace efecto en el corazón, quiere decir que ese corazón está sentido, está arrepentido, siente la presencia de Dios, siente la voz de Dios, es sensible a la voz de Dios. Creamos a sus dichos, no sea que nos deslicemos y no entremos en su reposo. Hebreos 3:12 nos dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Señor vivo. Mira, hermano, tú que oyes, que en tu corazón no surja una raíz de incredulidad y se vuelva un corazón incrédulo a la voz de Dios. Cuidado con eso. Pero es importante que nosotros siempre estemos en guardia, que nosotros siempre le creamos a nuestro Señor Jesús. Y por último, Hebreos 2:3. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y el verso 2 nos dice: porque toda desobediencia tiene su justa retribución. La pregunta que aquí nos hace el escritor a los Hebreos es de una consecuencia muy grave que la persona va a pagar si descuida la salvación o si no la acepta. Entonces, como conclusión, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcamos nuestros corazones a la voz de Dios, porque es necesario de verdad que nosotros obedezcamos, que nosotros de verdad creamos que el Señor está con nosotros, que nosotros de verdad creamos que el Señor nos ha perdonado, que nosotros de verdad obedezcamos. Si estamos en pecado, es necesario que nosotros nos arrepintamos, obedezcamos a los mandamientos de Dios y vivamos en santidad para poder entrar en el reposo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor te bendiga, mi querido amigo y hermano.